Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos Fin de Semana. Qué gusto que estén con nosotros. Es para nosotros un verdadero placer contar con su presencia esta mañana. ¿Y saben por qué? Porque precisamente hoy vamos a hablar acerca del placer. ¿Hace cuánto tiempo que usted no siente placer en su vida? ¿O por qué cosas y qué circunstancias siente ese placer? Hoy vamos a estar platicando de todo eso y además tenemos la grata compañía de María Antonieta García. Ella es médica, sexóloga y psicoterapeuta, quien va a estar platicando con nosotros esta mañana. Bienvenida. Muchas María gracias. Antonieta. Muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Y pues muy interesante, ¿no? Oye, ¿qué tal cuando hay este placer que nos da pena que los demás se enteren que, o sea, algo que nos da placer y que nos da pena, lo que conocemos como placer culposo? De esto también vamos a platicar. Y por supuesto también del placer sexual. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar del placer sexual si es tan placentero? También de eso vamos a hablar el día de hoy. La comida, el sexo, el juego también nos provocan placer, pero ¿qué pasa cuando sentimos que el placer solamente es nuestro y no lo compartimos con los demás, con las demás? También vamos a platicar de eso. Bueno, y de esto y de muchas cosas más, porque además todo tiene que ver con el placer, pero lo que sí es muy importante es entender si esto del placer es algo nuestro, es algo de cada quien o es algo medio universal. Así que quédese con nosotros y comparta sus experiencias. Comenzamos. Qué bonita es la vida. No hay nada como disfrutar de la música, de la comida, de los viajes, de la compañía de nuestros amigos o de una buena película con la familia. Si esta vida fuera puro trabajo, obligaciones y dolor, ¿a quién le gustaría vivirla? De hecho, y aún a pesar del torbellino de actividades que tenemos que hacer, la vida nos da pequeños momentos de placer. ¿Qué cosas te dan placer? ¿Con qué frecuencia te permite salir de tu rutina para entregarte a una actividad placentera? Bueno, pues un tema, la verdad, yo siento que un poquito polémico, porque por un lado está esta búsqueda frenética que tenemos todos del placer, porque la verdad es que el ser humano siempre está buscando el placer, y por otro lado está esta parte en donde demasiado placer y la vida nada más expuesta en torno al placer, pues es como una vida también falsa, ¿no? Ni tanto ni tan poquito. ¿Será así, María Antonieta? Sí, casi lo dijiste de manera perfecta. Fíjate que, o fíjense, casi. Te voy a decir por qué. Te voy a decir dónde está el dónde. El meollo. La imperfección. Los seres humanos tenemos algo que se llama sexualidad y la sexualidad está compuesta por 5 elementos. La sexualidad es una construcción social que consta de el sexo, del género, la reproductividad, las relaciones afectivas y el erotismo. El sexo es la parte biológica de los seres humanos, el cuerpo, cómo está formado, cómo funciona. El género, las construcciones, ahí están las construcciones sociales y lo que aprendemos de lo femenino y lo masculino y cómo a partir de ahí nosotros nos conducimos en la vida. Pero me voy a saltar hasta el erotismo. El erotismo es la capacidad personal de generar placer. Esto es, yo genero mi propio placer. Por lo tanto, es cierto, no es casi universal, es universal. Okay. Entonces, las personas estamos produciendo todo el tiempo placer. De hecho, los seres humanos aprendemos a partir del principio del placer. El dolor nos sirve como un aviso que nos va diciendo, aquí algo está mal, algo está disfuncionando, tienes que atenderlo. Cada vez que nosotros sentimos que algo nos molesta, nos disgusta, nos duele, es porque hay algo desatendido o algo que ya está, le está faltando un poquito de atención, un poquito ya se está como desgastando y entonces hay que atenderlo. El placer es una forma se vive en el cuerpo como una sensación de bienestar. El cuerpo dice, guau, estoy rico. Oye, pero sí. Ahí van luego al sexo, ¿no? No, vamos a los... La gente de inmediato piensa que sexualidad, erotismo, placer es igual a coito o encuentros sexuales y a sexo. Sexo no es tener un encuentro sexual. Sexo es, somos hombres o somos mujeres. Claro. Es cómo es tu cuerpo. Y sexualidad es todo. Yo soy todo mi cuerpo, es mi sexualidad. Esa es una de las principales fuentes de placer, ni qué negarlo. El erotismo sexual, sí. El que tiene que ver con el deseo, la excitación y el orgasmo, sí. Pero es una parte. Del porque placer. Es una parte del placer. ¿Qué otra cosa sería placer? Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos, con los pensamientos, con las cosas que desde tu cuerpo tú lo vives como algo grato, algo gozoso. Por ejemplo, tomar agua. Por ejemplo, dormir, descansar. ¿Qué pasa cuando tú estás muy cansado y te acuestas en tu cama o te sientas y dices, guau, qué rico, ya estoy sintiendo rico? O por ejemplo, cuando lees algo O cuando lees increíble, algo, ¿no? o cuando escuchas una música y empiezas a sentir que tu cuerpo empieza a vibrar Sí. en una sensación rica, placentera, justamente de bienestar. ¿Cómo se siente el placer? El placer es una vibración. Una vibración que generalmente surge o en el pecho o en la boca del estómago y es una vibración que se expande, expansiva. Es como si aventáramos una piedra en el agua y entonces esas ondas que se van haciendo, así se va sintiendo. En otros momentos la sensación placentera es igual de expansiva, pero es como central, empieza en el centro del cuerpo y se distribuye como muchas flechas hacia los lados y entonces ¿Y la todos sensación- tenemos eso? Todos sentimos eso, solamente que en el aprendizaje, conforme vamos creciendo, vamos entendiendo que nosotros debemos de alejarnos del placer, porque eso es un pecado, porque eso es malo, porque nos vamos a volver locos, porque vamos a tener... vamos a enloquecer y vamos a ponernos mal con tanto placer y no vamos a saber qué hacer con ello. Y fíjense que eso es falso, porque si nosotros vemos a los niños y a las niñas, ellos y ellas todo el tiempo se están regulando a partir del placer. Ellos están jugando, están haciendo algo rico y de repente están tranquilos, ya se tranquilizaron y vuelven otra vez a buscar algo que rico. les vuelva a generar placer. Si algo les duele o les molesta, te dicen, no, quiero comer, ya quiero dormir, y se duermen y lo atienden y vuelven a recuperar el placer. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando vamos creciendo? Pues nos van diciendo, eso no lo hagas, eso está mal, te lo tienes que ganar. Y ahí comienzan todas las estructuras sociales que limitan el cuerpo, que limitan el placer y que entonces pareciera que yo tengo que hacer algo para ganármelo. Así es, qué interesante, ¿no? Sí. Oye, y el placer sexual sí se siente más abajo también, ¿no? Claro. Se siente, el Luego- placer sexual se siente a nivel de la pelvis. Luego te Abajo, explicamos. arriba. Ahorita les vamos a explicar No, eso. es que sabes que eso es muy claro, sí, interesante. claro, porque además No, se sí. confunde. Se confunde. Sí, no, bueno, ahorita platicamos de eso. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y vamos a seguir hablando del placer. No se vaya. Placer y pena son los dos únicos resortes que mueven y moverán el mundo. Claude Adrien Helvetius, filósofo francés. ¿Has escuchado hablar de los placeres culposos? Para explicarlo de forma sencilla, es algo que te gusta hacer, pero que te daría pena que los demás supieran que te gusta. Por ejemplo, para alguien, un placer culposo sería comer un pastel de chocolate. Y esto es algo sencillo, porque muchas veces los placeres culposos tienen que ver con que nos da culpa obtener placer de algo que transgrede las normas de nuestro círculo social o familiar. ¿Y tú tienes un placer culposo? Pues sí, estábamos escuchando sobre el placer culposo. Y antes de salir del bloque anterior, del corte, estaba diciéndonos Antonieta el ejemplo de los niños. Cómo los niños expresan el placer o sienten el placer y no tienen esta pena que a lo mejor vamos adquiriendo con la edad, en donde ya socialmente no está bien visto que te guste tal o cual música o que pensando en los placeres culposos, ¿no? Esto del cuidas la línea y entonces ya sabes que tal alimento no te lo debes de comer en ese momento, en fin, cualquier ejemplo que ahorita podemos ir dando sobre los placeres culposos, pero que en los niños no existe, porque los niños pues así son, transparentes, si algo les da placer en ese momento, pues lo hacen, lo dicen y están cómodos o no están cómodos y así de natural va siendo. Nos estabas explicando esto, cómo va cambiando con la parte ya social y la parte adulta. Y por supuesto que estas construcciones sociales son las que van creando estos placeres culposos, porque entonces nosotros vamos pensando que esto que me voy a comer no está bien. Y la construcción atrás, aunque yo no lo tenga tan presente, es no me lo merezco. No he hecho algo para poder merecerme esto que me da placer. O si yo tengo este tipo de placer, voy a tener una culpa. ¿Cuál es la culpa? Voy a tener además un castigo. Pues el castigo es que si yo me lo como, voy a engordar.
¿no? Esto de guardo a la línea, el pastel que decían. O si yo me permito sentir deseo sexual, me voy a volver una mujerzuela, me voy a volver una persona que a lo mejor ando buscando todo el tiempo pareja. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Oiga, y entonces, fíjate cómo se va construyendo una especie como de tabú del cuerpo, una especie de obstrucción de lo que es mi sensación placentera, y me cuesta trabajo identificar qué es lo que yo tengo desde mi placer. Que en un extremo pues sería entonces ya no tener la posibilidad de sentir placer porque tenemos esta culpa. Pero vamos a ver qué nos dijo la gente precisamente como para darnos idea de cuáles son los placeres culposos en las llamadas. Ahorita se las voy leyendo porque estaba yo pensando como ejemplos. ¿Cuál puede ser un placer culposo? Ay, a mí, oiga, ver, yo te estaba pensando porque de repente como que nos Aquí les limitamos a pensar, haz de cuenta, en la sexualidad, en la comida y todo, pero, por ejemplo, hay personas que les gusta tener relaciones sexuales con botargas. Claro. Y no lo dicen, ¿eh? No, o sea, pues no. porque les da pena, es un placer culposo. Bueno, pero a ver, O algunos fetiches. Bueno, Ajá, también hay algunos cosas que a lo fetiches. mejor pero en se el placer se consideran vale todo. Intimidad. ¿Se vale todo? O sea, Sí. en aras del placer se vale cualquier cosa. Sí, siempre y cuando No afectes a un tercero. tenga la triple regla de oro. A ver. Una, que sea por placer. Dos, que sea consensuado. Y tres, que no generes propositivamente daño a alguien más. Pero a ver, aquí Y son las mismas reglas del juego. O sea, si nosotros hablamos de jugar, jugar es un acto que te lleva al placer. Y el juego tiene que ser así, consensuado, por placer, y cuando alguien dice, ya no quiero jugar, en ese momento se acabó el juego. Y cuando alguien ya no está gozándolo, ya no es un juego. Fíjate, yo iba a decir de otro placer culposo. El ocio, que ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. El ocio es un placer culposo porque normalmente nuestra sociedad, o cuando menos este pensamiento, creo que más occidental, dice primero la obligación y después el placer. Y aparte Siempre porque es lo una ponemos- ignorancia a lo que realmente es el ocio, ¿eh? Exactamente, además. Pero entonces si tú te tiras, por ejemplo, en este cansancio y te tiras, ya me lo merezco, ya me lo gané, entonces te sientes mal porque si te estuviera observando a alguien más van a decir, No hace seguro nada, me estarían es un criticando, vago. es un Pero vago, ahí es un flojo. también, hablando un poquito de lo que, porque tú decías, entonces se vale todo en el placer, pero también hasta qué punto también tenemos que entrar en esta idea de la responsabilidad. Pues como me da placer, entonces me quedo todo el día El cuerpo- tirado, ¿no? no, Y entonces tus obligaciones y tus No, responsabilidades. es que el cuerpo justamente te limita. O sea, no es cierto que el cuerpo todo el día, Quiere las estar 24 horas del día, quiere estar acostado o está soportando el placer, por ejemplo, el orgasmo. Es falso. Ni los cerdos. No, o sea, no. Que tienen el mayor- Pero si ¿Por qué les tiene un dices tan pico, feo? tiene un pico y luego disminuye. Los cerdos. ¿Qué les pasa a los cerdos? que tienen Tienen orgasmos orgasmos muy de largos, 30 muy minutos. duraderos, ¿no? Sí, ¿De los 30 cerdos, los minutos? animalitos. ¿De 30 Ajá. minutos? Sí, claro, son orgasmos muy Órale. largos. Sin embargo, los seres humanos tenemos desde segundos. O sea, no es cierto que duramos 2 minutos o 5 en un estado orgásmico, en una fase de clímax orgásmico, porque el cuerpo no lo aguanta. Lo mismo que no aguanta el dolor. Entonces el placer va aumentando y entonces va uno sintiendo rico, 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 lo que tú quieras, la música. Y llega un momento que dices, ya, basta. Sí, y sí. entonces A mí sí me vuelve pasa. otra vez a regresar al estado basal y entonces ya te mantienes como en un estado de equilibrio, un estado como de tranquilidad. Oye, y pero otra vez vuelves a quererlo. Eso que dices, por ejemplo, de el tiempo, ¿no? Entonces también lo mismo pasa con el tiempo. El que tú puedes estar acostada no es el mismo el que yo puedo estar acostada, Claro. ¿no? Porque de repente eso pasa a veces con las parejas, que dicen, es que yo ya me cansé de estar acostado, y entonces te dicen, es que no puedes estar en paz, no te puedes estar quieta, siempre quieres estar moviéndote. No, bueno, mi cuerpo ya no quiere seguir acostado en la cama, ya no quiero. Sí, es Pero entonces cierto. también tenemos diferencias en el tiempo que nos En las sentimos actividades que son placenteros. placenteras. Claro, y claro. depende de lo que estés haciendo, porque a lo mejor estamos acostados, yo para descansar mi cuerpo y tú para hacerme compañía. O sea, tú no estás, no, tu función, lo que tú quieres hacer no es porque tu cuerpo esté cansado, sino porque lo que quieres es estar acompañándome en ese yo estar. Y a lo mejor ella está también acostada, pero ella está acostada porque ahí está meditando y entonces su función es estar acostada para meditar. O sea, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo cada uno de nosotros y para qué? Pero no nos preguntamos
¿Qué necesito mi cuerpo y para qué lo necesito? Generalmente cuando nosotros vamos preguntándonos, las cosas se van acortando y vamos haciéndonos responsables de lo que nuestro cuerpo nos va pidiendo y por lo tanto, pues vamos acotando las actividades que vamos haciendo. Es cierto que yo ya estuve aquí sentada, ya descansé y mi cuerpo me dice, ya te puedes parar. Y puedo elegir quedarme sentada, pero también puedo elegir pararme. Y entonces ahí es donde entra cada una de las actividades que yo tengo que hacer desde mi responsabilidad. Tú ya te cansaste de este bloque seguro. Sí, ya. No, ya no me da placer. Oigan, qué mayor placer que estar aquí en este programa. Y no oigan. dijimos cuál es nuestro placer culposo. Ahorita regresando. Vamos a Déjame hacer- pensarlo. Les Yo doy- sí tengo uno, ¿eh? Durante la pausa vamos a hacer este cuadro plástico que habíamos planeado en un principio para que entonces sí. vean cuáles son nuestros placeres. Sí, que a ponernos a gusto Ahorita, aquí. déjenme lo pienso, pero miren, aquí Gamaliel nos dice, yo trabajo en la Dirección de Recursos Humanos del Banco de México y me gusta la música de banda, sin embargo, cuando alguien se sube a mi carro me da pena que sepan que escucho esta música porque se asocia con música de machismo y violencia. Ese es mi placer culposo. Cuéntenos cuál es el suyo. El mejor placer en la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer. Walter Bagehot, economista y jurista inglés. El placer dice mucho de lo que somos, de nuestras necesidades y anhelos. De hecho, podemos llegar a conocer a una persona y su historia de vida por los placeres que tiene. Sin embargo, el placer sexual, uno de los más importantes quizá, es el más secreto y oculto de todos. ¿Por qué nos da miedo hablar del placer sexual? ¿Por qué si tantos y tantos filósofos, psicoterapeutas, sociólogos, sexólogos y hasta historiadores han hablado de este placer, nos da tanto miedo buscarlo para nuestra propia vida? Bueno, pues es cierto, uno de los placeres más culposos, o que no sé si sea por culpa, seguramente en muchos casos sí, nos da a hablar, es la sexualidad. Nos cuesta de repente como muchísimo trabajo decir qué posición nos gusta, nos cuesta mucho trabajo decir en dónde nos gusta ser acariciadas, de qué manera, o qué cosas quisiéramos experimentar porque las tenemos en nuestra cabeza como fantasías sexuales que no queremos exponer, y a veces pasa toda la vida y no te atreves nunca a decirlo en voz alta. Pues desde la orientación sexual. Claro. Sí, claro. Esa también, pero independientemente de la orientación sexual, todo el placer que puedes sentir en el cuerpo. O sea, de repente, no sé, jugar con juguetes sexuales o experimentar diferentes posiciones o en diferentes lugares, ¿no? De repente también la gente tiene fantasías de vamos a hacerlo en un avión, después ya se dan cuenta pues que no es nada cómodo, pero no, Ni de estas fácil fantasías. tampoco. Pero ni fácil perteneces a un club tampoco. muy exclusivo. Es un club muy exclusivo. Pero, por ejemplo, ni siquiera ya en relaciones, digamos, ya establecidas, a veces no se atreven a decir, oye, pues a mí se me antoja que me hagas Sí, cunilingus, hablar con la por ejemplo, misma ¿no? pareja. Oye, y ahorita se me ocurría si todo el placer viene, como dices tú, del cuerpo, como que el cuerpo es el que te habla y te dice dónde sí y dónde no sientes placer, o también es una construcción mental, porque estamos hablando de las fantasías, o sea, también es aquí el placer. Viene de las dos cosas. El cuerpo es el que te da la indicación de qué te gusta y qué no, y el cerebro es el que hace la construcción de todo lo que tú tienes como en correlación con lo demás. O sea, no somos seres individuales, somos seres individuales, pero que además estamos en correlación con los demás, en coparticipación con alguien más, y entonces ahí estamos, por supuesto, compartiéndonos con las personas, con los animales, con el ambiente, con las plantas, o sea, con todo lo otro, más la construcción mental que yo hago a partir de mis fantasías, mis experiencias, mis recuerdos. Hay cosas que nosotros decimos, ¿y de dónde salió esto? Pues ni tienes la menor idea de dónde surgió esa idea de tener un encuentro sexual en un avión, si nunca te has subido a un avión, pero a lo mejor de niña encontraste que alguien se estaba besando en un avión y entonces Lo asocias. tú lo asocias o viste en alguna imagen que ahí era muy cómodo el asiento del avión. Si vas en
turista no creo, es un poco incómodo, pero a lo mejor en el asiento del medio, rodeado de en el gente. piloto puede ser. El Economy pero fíjense Plus. cómo, claro, en el Chicken Class diría el doctor Alcocer. Pero bueno, es muy importante que si a mí me genera eso, una fantasía, pues yo pueda validar mis fantasías también. Eso no significa... ¿Cómo las validamos? Pues poniéndolas aquí enfrente y diciendo, es que sí es mi fantasía. Y sabiendo que es eso, una fantasía, y que no necesariamente tengo que cumplirla, sino que yo puedo tenerla en el ámbito de la fantasía y en el encuentro erótico a lo mejor recrear un momento donde pudiéramos visualizar como si estuviéramos en un set de película. Es que a veces estamos en un avión y podemos estar ahí en el encuentro Y la fantasía sexual. puede llegar a ser mucho más placentera que la realidad. por Entonces es supuesto. mejor que se quede en fantasía, porque por a la hora supuesto. que ya lo vives dices, híjole, pues no era como yo lo había soñado y qué decepción. A veces Claro, mejor oye, pero prefieres ¿por qué vivir hay la tantos fantasía. tabús en la sexualidad? Porque la construcción de los seres humanos para poder prohibir el cuerpo, prohibir el placer en el cuerpo, se da desde hace muchísimos años. Ya tenemos miles de años construyendo un erotismo donde en general sirva para la procreación, donde se pueda manipular el cuerpo para procrear y no para estar en bienestar. Si nosotros manipulamos el cuerpo y les quitamos el placer, entonces las personas están en dolor y están trabajando en pro de algo, lo que sea, una causa, un estatus, una forma de vida, y hay alguien que venga y hay alguien que viene y que entonces puede mandar sobre mi cuerpo y mandar sobre mi mente y mandar sobre mí, porque yo te voy a dar cierto grado de placer. Entonces, hay un poder social que nos está educando de esa manera, porque así es necesario para esa sociedad. Que te dice que sí, que no. Que te dice, pero además te da datos contradictorios. Te dice que tienes que ser de una manera, pero que también tienes que ser de otra en otro momento. Por ejemplo, en el erotismo de las mujeres. En el erotismo de las mujeres, nosotras no podemos tocar el cuerpo y masturbarnos. Tenemos que tocar el cuerpo para ser bonitas y gustarle a alguien más. Pero si yo le gusto a alguien más y yo le coqueteo a alguien, ¿no? Entonces ya soy una buscona, lo que quieras. Le pueden poner el nombre que tú quieras. Oye, pero y no solamente para el placer, para conocerlo solamente. Sí, claro. Es decir, Es que estamos el rodeados de simple hecho- conócete a ti mismo y tal, pero ni siquiera nuestro cuerpo ha sido permitido descubrirlo. No, porque si lo descubres te haces cargo del cuerpo y entonces ya no necesitas de alguien más que te venga a dar placer. La gente te dice, tu pareja es con quien vas a tener placer, es quien te va a dar tu orgasmo, es quien te va a hacer mujer. Hasta la fecha siguen diciendo eso. Sí, sí lo siguen diciendo. Entonces, imagínate nada Lo cual más es que un error. mi erotismo se lo dejo a alguien más, Depende mi de cuerpo alguien se lo más. dejo a alguien más. Y así estamos hablando de hombres y mujeres. No fuiste lo suficientemente mujer como para darle placer a tu hombre, por eso se fue. O sea, vean qué carga tan grande tiene el poder depositarle el placer, mi propio placer, a alguien más. Porque Y qué gran responsabilidad. Y esto es un teje y maneje que se hace para mantener el poder real, el poder de control en otras personas. Claro, Cuando- es que objetivizamos el cuerpo de la mujer. Claro. Oye, no quiero que se pase Y este del hombre. bloque y del hombre. Y del hombre también. Pero más de la mujer, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no quiero que se pase este bloque sin que nos digas, es que yo hice el comentario de que dónde se sienten las mariposas en el estómago, porque a mí me dicen mucho, es que las siento aquí arriba, pero la verdad es que las mariposas son acá abajo. O sea, cuando tienes ganas de tener relaciones sexuales con alguien más, que te gusta sexualmente, lo sientes más abajo. Lo sientes en las dos partes. Sientes en la boca del estómago y un poquito más abajo y en el área pélvica. Son las dos partes. Y como es expansivo, entonces se juntan como las dos ondas. Cuando es de deseos, excitación y orgasmo, es aquí abajo. Es cuando las orugas entonces se convierten en mariposas. Mariposas. Sientes orugas y mariposas, ¿no? Ahí está. Oye, ¿cómo sabes si no es hambre lo que tienes? Oiga, está diciendo... Sí, es cierto. Luego O dicen así. ansiedad, O o enamoramiento.
pensamiento. Cualquiera de esos se puede comer. Claro. No dice cualquiera de que esos se quien puede hambre confundir. tiene pan Vamos a un piensa. corte, quédense con nosotros porque esto está siendo muy placentero. Los lugares más soeces y menos bellos de nuestro cuerpo son los que dan placer. Fernando Arrabal, dramaturgo, poeta y novelista español. Hay un dicho popular que dice que una alegría compartida se transforma en una doble alegría, y algo similar sucede con el placer. Y es que cuando compartimos lo que nos hace felices con los demás, nuestro placer aumenta. Sin embargo, y a veces por creer que el placer es algo malo o negativo, llegamos a reprimirnos pensando que de esta forma desaparecerá. Reprimimos el placer que nos da la comida, el sexo, el juego, porque hemos llegado a creer que si nos da placer solo a nosotros, entonces está mal. ¿Cuándo podemos decir que el placer se convierte en algo dañino para los demás? ¿De verdad tenemos que reprimir todo aquello que nos da placer solo a nosotros? Y es que parte de nuestra educación, lo importante es compartir eso que nos da placer, eso que nos provoca placer. Nos han enseñado, como bien decía esta introducción, es que si lo compartes entonces va a ser doblemente placentero. Pero si encuentras que en el grupo con el que estás o con quienes estás compartiendo en ese momento no les provoca el mismo placer que a ti, entonces te apartas, lo vives, pero después sientes esta culpa, esta represión o necesidad de controlarlo, entonces allí sí se vuelve, no sé, como efectivamente no tan placentero, algo culposo desde luego, pero es toda una conducta. Y además yo quisiera agregar que hay otros placeres que también por el mismo egoísmo, por la envidia tal vez de las demás personas, tú sueles reprimir y entonces ya no lo estás manifestando. Y entonces como me entero que a ti te provocó mucha envidia mi placer, por lo tanto mejor me lo callo o me lo guardo. Como decía la llamada que nos leyó Sandy hace rato, ¿no? O sea, esto me provoca solamente placer a mí y no quiero ser criticada. Puede ser por la crítica, por la envidia. ¿Qué tantos factores sociales de este gran control no nos permiten entonces llegar a este experimentar tan explosivo como es el placer y a controlarlo? Todo, así tal como lo dijiste. Es que aprendemos tantas cosas, la clave está, aprendemos a poner atención en el afuera. O sea, ponemos toda nuestra atención en qué quieren los demás de mí, qué tengo que cumplir, qué cosas tengo que hacer para ser aceptada, validada, cuidada, honrada, respetada, amada, etcétera, que entonces dejo de atender mi cuerpo. Y si dejo de atender mi cuerpo y mis sensaciones, pues yo ya no sé qué quiero y pareciera que lo que los demás quieren, eso es lo que a mí me da placer. Y pareciera que de verdad compartirlo tendría que ser una obligatoriedad y eso es falso, porque yo no puedo compartir mi placer, yo puedo compartir un acto, puedo compartir una caricia, puedo compartir mi estar, te puedo decir, oye, yo estoy de tal manera, pero eso, si tú estás en otro canal, en otro modo de estar, pues no te va a generar nada. Si tú estás en apertura emocional, si tú estás en disponibilidad interna de poder percibir algo de lo que yo estoy haciendo y tú al verme dices, guau, se ve tan padre que estés tan feliz y yo, entonces en ese momento puedes empatizar conmigo, entonces ese placer es tuyo. Pero ojo, es lo mismo para el dolor, ¿eh? O sea, no es que yo sienta tu dolor, es que yo puedo empatizar contigo, puedo pensar, sentir como si estuvieras conmigo. ¿También hay gozo en el dolor? También, sí, también hay dolores gozosos. También hay dolores gozosos. De ahí los grupos sadomasoquistas, por ejemplo. Sin embargo, creo que... Sí, son... Sí, claro. Por ejemplo, una mordidita, ¿no? Un apretoncito cuando haces ejercicio. Y te duele al día siguiente y dices, sí, claro. ay, bueno, me duele el cuerpo. Cuando te estás comiendo algo rico y dices,
ay, sí me picó y siento, bueno, yo la verdad no siento rico nunca con el picante, pero yo veo a la gente que dice, Pica rico. pica rico, y entonces yo los veo así como adoloridos de, ¿no? Siento, yo siento mucho ardor en la boca, siento como se me empieza a arder el lagrimeo. Para mí no es gozoso, pero yo veo otros que eso les es muy placentero. Pero también en términos... Estamos confundiendo. Entonces, no, sí, es que las terminaciones nerviosas son las mismas. Son las mismas del dolor que del placer. Solamente cambia el umbral, cambia el grado de intensidad del estímulo. Entonces, cosas que para mí pueden ser dolorosas, para ti pueden ser placenteras. Yo voy a poner un ejemplo mío. En mi familia les gusta mucho que les rasquen la espalda y a mí no. A mí si me rascan la espalda, con tantito que me rasguñen la espalda, yo siento mucho ardor y me es doloroso. Puedo incluso hasta llorar, nada más con el puro, el tantito que la sensación. Es que el ardor, el piojito que a sí, mucha gente le da así, placer. Sí me da placer, pero si es con las uñas, rascado no. Entonces yo de inmediato me brinco y me quito, porque para mí es doloroso y puede ser de verdad muy doloroso. Entonces fíjense cómo en una misma familia, ¿no? Para alguien puede ser muy placentero y para mí es doloroso. No. Claro. ¿Sí? Así como un pastel de chocolate para mí puede ser delicioso y a ti... A mí no me gusta el chocolate. Claro. Sí, exacto. Sí, pero puedes a lo mejor comértelo y decir, me lo puedo pasar. ¿Sí? Esto del rasquido, yo decía el rasquido porque, por ejemplo, a ellos les digo, ¿y no te duele? Sí, se siente un ardor rico. Y yo no entiendo qué es el ardor rico, porque para mí no es placentero. Fíjate, yo creo pero que para ellos sí. Hay un ejemplo Entonces, sí es un dolor como placentero. Hay un ejemplo que le puede quedar muy claro a todas las personas que nos acompañan hoy. El de las muelas o los dientes. De pronto te quitas algo que te está estorbando y hoy te pasas tantito a la encía y se siente como, si es un dolor, pero a veces puede ser placentero y estás con la lengua todo el día como que dándole... Cada quien, somos cada quien, exacto. Cada y quien. luego otra, ¿cómo podemos identificar que nuestra represión es sana y cuando deja de serlo? Reprimir, por ejemplo, un placer en el sentido de, a mí, de lo que más me gusta de este plato, que ya se terminó, Marisa, es la piña. Entonces voy a dejar al final la piña porque eso es lo que más me gusta. De alguna forma estoy reprimiendo un poco mi placer para más tarde poderme llenar de eso y que sea el último, primero que me último como, sabor. ¿ves? O que comienzas con eso, que es lo primero. Pero Lo que ¿cuándo más me podemos decir, esta represión ya no es sana en mi vida? Porque estoy entonces acabando con este esta placer. pregunta, hay veces que el placer, pues sí hay que reprimirlo. O sea, a mí me puede dar mucho placer ahorita ponerme a gritar y a bailar, pero estoy al aire y me tengo que esperar un poquito. No, tú grita, O sea, hombre, tú ponte. No, pero sí, o sea, también hay contextos en donde tienes que reprimir tu placer. Tu conducta, ¿no? Sí. Por supuesto, estamos en un medio social y entonces también hay que reconocer que en los medios relacionales, esto es persona a persona, y en los medios sociales, nosotros tenemos que ir utilizando nuestro recurso de pensamiento, abstracción y decisión para poder detener un poco y detenerlo un poco, ojo, yo lo detengo y entonces lo paso para el momento que sí lo pueda hacer y en el lugar donde sí lo pueda hacer. Claro. Oye, pues llega el momento de reprimirnos un poco porque vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se repriman a comentarnos aquí en las redes sociales cuáles son sus opiniones, sus comentarios y nosotros con mucho gusto los vamos a leer. Entonces, hacemos una pausa, estamos en Diálogos Fin de Semana, no se vayan. Si las acciones humanas pueden ser nobles, vergonzosas o indiferentes, lo mismo ocurre con los placeres correspondientes. Hay placeres que derivan de actividades nobles y otros de vergonzoso origen. Aristóteles, filósofo griego. ¿Te acuerdas cómo descubriste las cosas que te dan placer? Hay personas que siempre van a lo seguro, disfrutan comer la misma comida, siempre van a los mismos sitios. Otros usan los mismos colores y, por decirlo así, su placer surge de la rutina y la estructura. ¿Qué tanto te permites explorar nuevas formas de obtener placer? ¿Con qué frecuencia expandes tus horizontes sensoriales? ¿Te gusta probar nuevos sabores, olores, texturas? ¿Estás abierto a conocer nuevas personas o
o ideas? A veces cuando abrimos nuestros horizontes le damos entrada a nuevas formas de placer. ¿Tú qué opinas? Fíjense qué interesante. La verdad es que sí, el vivir experiencias nuevas nos abre dos caminos, ¿no? Puede ser una experiencia muy placentera o puede ser una experiencia dolorosa, no poco placentera, pero lo importante es saber que si nos atrevemos a vivirlo, entonces vamos a conocer el resultado. ¿Cuántas veces nos quedamos solamente con lo que ya conocemos, con el placer que supuestamente ya hemos experimentado y que es seguro, y no nos atrevemos a ir más allá? Yo creo que la verdad el mundo se abre para nosotros, hay millones de posibilidades y de encontrar nuevas cosas que nos den placer, nuevas fantasías, nuevas experiencias y, bueno, nuevas memorias, ¿no? ¿Y sabes dónde vemos eso muchísimo? En la parte de la comida, ¿no? Cuando somos como muy rígidos Cuadrados. y siempre estamos comiendo lo mismo y pedimos lo mismo en los mismos lugares y de repente alguien te dice, prueba, esto es riquísimo y tú, no, prefiero la verdad esto que a mí más me gusta. A mí a veces, por ejemplo, me cuesta trabajo abrirme a ese tipo de experiencias. Como que me gusta lo que ya sé que me gusta. El cabello. ¿Eh? El cabello. ¿Ta qué? Cambiarte, por ejemplo. Eso es culpa de Iván. Eso es culpa de Iván. No, le mandamos Cambiar el saludos. look, pero, o sea, que no te Ivancito, gusta te como mandamos saludos. moverle a lo que ya tradicionalmente sí. sabes que ya conoces. Sí, voy Pero- y pido lo mismo. ¿Pero haz de por cuenta. qué? ¿Te da miedo? Pues no, sí. porque me gusta lo que me gusta. No le vaya a Pero pasar como a mí. ¿cómo vas a saber? Te vas por Eso un es lo que chile en decimos nogada. todas las mamás a los niños, ¿no? Pruébalo para que sepas si te gusta o Pero no a te ver, tú, gusta. pero tú hoy, ¿cómo te lo respondes? No, de repente sí me abro y trato de probar, porque ya consciente de que a lo mejor te pierdes de cosas muy ricas o de experiencias nuevas. Uno dice, no, es que yo soy muy miedosa, a mí no me gusta, yo no quiero ir a Andar hacer experimentando. Sí, andar experimentando. acampar, no soy por aventurera. ¿Y te ha pasado? Y de repente un día haces algo diferente, lo pruebas y dices, oye, pues no estaba tan gacho, la No verdad estaba está tan padre. mal. Es que a veces nuestras fantasías o nuestros pensamientos nos limitan. Pero también es que tenemos que pagar un costo. Y el costo que pagamos es un costo social y un costo personal. ¿Cuál es el costo? Y a veces económico. Es la crítica. El económico va y viene, dirían los abuelitos de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? El dinero es algo que se está circulando todo el tiempo. Pero la crítica y la descalificación es algo que tenemos que estar soportando y lidiando de los demás y de nosotros mismos. Piensen ahorita, yo lo veo en las redes sociales, por ejemplo, ¿a cuántas personas no les dicen chavorrucos? Ah, sí. Eres chavorruco, Sí. pues porque ya Hasta hay un grupo. ahorita ya quieres bailar y quieres hacer, a ver, pero si yo quiero hacerlo, ¿por qué tendría yo que limitarme para hacerlo? Si quiero ir a acampar, si quiero ahora probar nuevas cosas, ¿por Si qué me quiero tendría poner una que, si me minifalda. quiero poner una minifalda, si quiero hacer lo que quiero hacer, no daño a nadie, lo hago responsablemente, lo hago conscientemente y me da placer, ¿por qué no hacerlo? Y fíjense cómo el estigma de inmediato llega y llega de ellos. Pero ¿qué pasa conmigo, con mis propios estigmas? me lo creo. O sea, que no, y que además yo también me lo digo, híjole, Ya no mejor tengo la no, edad. ya no tengo la edad, ya no está bien, ¿cómo voy a hacer eso? Ya hasta soy abuela, etcétera. O sea, fíjense cómo nosotros mismos nos vamos limitando. ¿Cuántas veces no nos hemos dejado de atender en cosas que queremos, como por ejemplo cortarnos el pelo, cambiar el look, comernos algo rico, ir a algún lugar? Porque nosotros mismos nos detuvimos, porque nosotros mismos limitamos el O sea, placer. que ahí hay una palabra Tenemos muy importante que es prejuicios. miedo. Claro. Oye, pero te Miedo. voy a decir por Ay, qué, miedo. porque dije lo del dinero. Venía yo oyendo hoy en la mañana un podcast que me encantó de unas mujeres en Estados Unidos que se llama Rent the Runaway. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a rentar la pasarela. Y entonces ellas lo que hacen es comprar vestidos de noche que son preciosos a todas las marcas más caras y te los rentan por un día, por 2, por 3, lo que tú quieras, tiene un costo por día. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que escuchaba yo hoy en la mañana, es que decía que una de las cosas que ellas han visto y han comprobado es que las mujeres se atreven a más cosas porque de repente el vestido ya no te va a costar. O sea, los diseñadores pueden ser como muy caros, ¿no? Y entonces de repente, pues, ¿cómo me voy a comprar un vestido color bugambilia como estoy hoy, no? Si solo lo voy a usar una sola vez. Pero en cambio, si lo rento, sí me voy a atrever. Y entonces ellas dicen que de repente se han encontrado con mujeres que se atreven a ponerse muy como extravagantes porque no lo tienen que pagar. Claro. O sea, porque solo lo van a rentar por un rato. Entonces también de repente el dinero te puede limitar para algunos placeres. La pregunta es si yo me limito a partir del dinero o el dinero me limita a mí.
Claro. Porque yo puedo tener mucho dinero y no no hacerlo. comprarlo. Claro. Y Sí, puedo o tener el no dinero disfrutarlo. suficiente y decir, no me lo voy a gastar en eso porque no me lo merezco. Y el no me lo merezco no está dicho, está internalizado Que es y peor. no lo hago y ni siquiera me doy cuenta. Primero mis hijos, pero si tus hijos ya son grandes, primero la casa, primero está todo lo demás. Y eso es algo muy de mujeres, eso sí es algo de construcción de género. Las mujeres hacemos esto, los hombres en general dicen, quiero esos zapatos, quiero ese carro, ese carro. O sea, Quiero ese, no importa. ese reloj, ese reloj. Sí, por supuesto. Quiero esa vieja, Y uno dice, esa sí, vieja. claro, Esa vieja. así es. Es que en sus Ahorita nos va a frases matar está Marta eso. porque dije vieja. Pero es que así está en sus frases. Ah, Esa es la lo parte pensé. más interesante. Que además nosotros lo damos por validado. Sí, exacto. O sea, También. lo validamos hombres y, Y mujeres. Y entonces eso hace que nosotros también limitemos esta forma de acceder nosotros al placer. Sí, es cierto. ¿Cuántas veces no podemos irnos simplemente a un jardín a quitarnos los zapatos y andar descalzos tocando el césped? Ya estás grande. Ah, pero ¿no? justo estás diciendo algo que yo quería comentar. O sea, aquí nos estamos yendo a los placeres como más allá. Pero hay placer en cosas tan pequeñitas como de repente, no sé, abrir la ventana y respirar un aire fresco, ver una puesta de sol, de repente estar viendo la luna hermosa en las noches. O sea, Oye, es que- hay pero cosas la que no lluvia, cuestan. Pero no son escuchar cosas la lluvia. no son cosas Sí. pequeñitas. No, O sea, pequeñitas me refiero a cotidianas. Sí, cotidianas, ¿no? Y Que sí son es muy cierto. accesibles. Pero que hay que valorarlas, Sí, que hay que porque también la valorarlas. suma de todas esas hacen un buen día, ¿no? Desde empezar Sí. y disfrutar tu taza de café, a quienes nos gusta el café por la mañana. Oye, Desde Es despertar y de maravilloso. estirarte y decir, Estirarte, ¡guau! ay, qué rico". Me puedo mover. pero Baño. con todo esto, ¿qué tanto está el placer en la actitud también? Sí, claro. Completamente, Por ¿no? supuesto. Sí, por Sí, supuesto. porque hay una capacidad para poder entender que estás sintiendo placer. Hay gente que yo estoy pensando en un baño y digo, ay, qué rico bañarme, pero a veces te sientes tan mal en la actitud emocionalmente que no puedes ni siquiera, no tienes la capacidad No, de claro. disfrutar Te las abstraes cosas tanto, que podrían exacto. para Y hay otros muchas ser personas que son placenteras. amargadas. Exacto, que- que es lo que decía Marisa, yo por eso me quedé pensando, estos pequeños grandes placeres de la vida que están aparentemente a la mano de cualquier persona, muchas Y no veces los no están, vemos. exacto, Y porque no. A pasan veces de largo. no podemos verlos. A veces Sí, no podemos. A veces no podemos. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí, Diálogos en Fin de Semana. Observa qué ocurre cuando, en lugar de considerar mala una experiencia, la aceptas internamente. Le das un sí interno dejándola ser como es. Eckhart Tolle, escritor alemán. ¿Qué opinas del placer? ¿Estás dispuesto a tener una mente abierta para experimentar y llegar a conocer una nueva fase de ti? ¿Prefieres quedarte con lo seguro y lo que te da tranquilidad? Cualquiera que sea tu respuesta, es importante considerar que el placer, tu placer, es resultado de tu elección y tu responsabilidad. Hemos estado hablando de todo tipo de placer, ¿no? Y gran parte de este programa pues se ha ido en torno a la parte sexual, que yo creo que es la que más conflicto nos causa. Pero ahorita, antes de el corte pasadito, estábamos hablando acerca de estos grandes momentos que tiene la vida y que son muy placenteros y que por la cotidianidad también, por la urgencia esta que tenemos de ir tras el dinero, de ir tras el éxito, de ir tras el control y el poder de todo lo que está afuera y nada de lo que está dentro, se nos olvida disfrutarlo, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí, el otro día me estaba yo justamente haciendo esta pregunta. Dije, si ahorita yo pudiera hacer lo que a mí se me diera la gana, lo que yo quisiera en este momento de mi vida, que no engorde, que no me pase nada, o sea, que no me cause Que no haya ningún pero. Que no haya ningún pero, ¿qué haría? Porque esa es una pregunta muy auténtica, ¿no? Y mi respuesta es hasta de dar ternura lo que les voy a decir. Ay, a ver, enternécenos. cosita. Si yo pudiera hacer todo lo que quisiera, tomaría más jugo de naranja. Mira, muy bien. Oye, Me di recordaste- cuenta que yo disfrutaba muchísimo los jugos de naranja recién exprimidos que me hacía mi abuela en Cuernavaca, que ellos vivían allá. Y entonces el olor, el sabor, la frescura del jugo de naranja era algo que a mí me encantaba. Y dime que empezaste a tomarlos. Pero Ya me fíjate los el estoy contexto, tomando. Fíjate el contexto, porque hablas de una abuela, del recuerdo, del como que te da sensaciones, no nada más. Te evoca los otros olores. Exacto, no nada Los más por el olores. sabor, Sí. es por todo lo que Pero y implica ojo, emocionalmente. y otra cosa, algo que también ya pasó.
pero volvería a tomar, o sea, y me recuerdas algo que también escribió Borges, y decía, Ah, sí, en comería instantes. más helado. Sí, andaría Si yo pudiera descalzo en la regresar, primavera. exactamente. Claro, es. haríamos las cosas distintas. ¿Saben por qué? La siguiente pregunta es ¿por qué dejé de tomar jugo de naranja? Justamente por esta construcción de que engorda, es mucho azúcar, mejor come la fruta, no tomes el jugo. Entonces, cosas que también son válidas y que hay que regularlas. Pero llega un momento en que uno exagera tanto en estas cosas en la vida que vas perdiendo el placer. Entonces, ahora me echo mis jugos de naranja de este tamaño, de vez en cuando, no siempre, pero no hay que olvidarnos de agregar el placer a nuestra vida. Yo también estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Y algo que creo que también hay que recordar es que las construcciones de las personas, en nuestra construcción como seres humanos, también están otras personas. Y entonces, en esas construcciones entre personas, estamos compartiendo muchos momentos, muchos espacios, palabras, frases, olores, sabores, diálogos, momentos donde también el gozo es algo que está ahí. A veces el simple hecho de saberme en compañía de alguien que es importante para mí, no necesita hacer más nada más que estar. O saber que ahí está, eso es placentero. Y cuando ya no está, saber que estuvo y saber que con esa persona tuve esta historia, esto construido, también es placentero. O sea, el recuerdo da placer. Por supuesto. Sí, el recuerdo. Desde hace rato yo quería preguntarte algo. ¿Cómo me doy cuenta, cómo puedo identificar que esta necesidad de control y de poder sobre las demás personas, ahí es donde coloco mi placer? Y entonces, yo quiero que tú me digas lo que quiero escuchar para que me provoque este placer. Por lo tanto, no soy una persona que está validándose o que tiene este placer a manos llenas. Y me considero medio amargado o amargada. ¿Cómo salir de esta situación para poder fluir en esto que tú dices? Compartir todo lo que voy viviendo el día con día, a cada momento, y enriquecerme y enriquecer también a las demás personas. A ver, dos cosas. La primera es que tengo que saber que yo soy la fuente primordial de placer. Yo soy mi fuente primordial de placer, por lo tanto yo soy mi fuente de atención. Yo tendría que estarme atendiendo a mí para cubrir mis placeres. La segunda es que yo estoy en relación con alguien más, o sea, contigo, en lo personal, uno, y en grupo. Entonces, sí soy una persona que requiere un colectivo y también necesito ser vista, ser cuidada, ser atendida por los demás y necesito cuidar, atender, respetar, amar a los demás. O sea, eso mismo que yo necesito para mí, lo necesito para los demás. Solo que tiene que empezar conmigo. ¿Cómo saber en qué momento yo le estoy dejando todo al otro? En el momento que yo me siento mucho más veces en, ay, no me está gustando, ay, estoy necesitando, ya no me quiere. Víctima. Tengo que voltearme a ver y decir, a ver, ¿y yo lo estoy haciendo conmigo? ¿Y yo me estoy haciendo caso a mí? Y estas preguntas simples como ahorita nos decía Marisa, a ver, ¿qué es lo que yo quisiera en este instante? Ahorita, ¿qué se me antoja? Porque a lo mejor si ahorita le preguntamos a Marisa, nos va a decir, no quiero jugo de naranja. Ella quería piña, se comió su piña, ¿no? Ahorita es que aquí le quieres causa jugo de placer la piña. naranja, no. O sea, no es Sí, algo que cambia. quieras todo el día, sí, claro. Entonces es en este Me momento acuerdo de de una mi anécdota. vida, en este instante, necesito? ¿qué ¿Qué necesito? Claro. ¿Qué quiero? Claro, y es qué que van importante. cambiando estos placeres a veces. También si lo tienes a manos llenas, de pronto resulta ya Deja no de ser tan ser, placentero. claro. Deja de ser Estaba yo placentero. pensando en un ejemplo también de lo más cotidiano. A mi esposo su postre favorito es el latte con queso. Y mi abuelita se enteró de tal, entonces todos los días en un viaje que hicimos Le de casi pone un mes, ate le con tenía queso. té con queso Sí. y hasta la fecha. Pero entonces llega un momento en el que dices, ya no quiero Sí. ate con queso Sí. porque ya me empalagué. Y te Claro. puedes empalagar de muchas cosas Quiero en la saber vida. sus placeres, saber alguno. Un placer que tengan. Ah, A yo ver, sí Cris. dije del café y Tú a el mí, café. a mí me da muchísimo placer dormir cuando puedo, hasta la hora que puedo. Sí. ¿Tú? Híjole, yo tengo muchos placeres, ¿eh? A mí me gusta mucho leer, me gusta la comida, muchos placeres, me gusta el sexo, me gusta, sí, Sí, yo creo me que gusta tenemos vivir en muchos, placer, ¿sabes? muchos placeres Me todos. gusta vivir en placer, pero si hiciera, voy a hacer la reflexión que tú hiciste. Órale. Sí, voy a hacerla. Sí. De una- A ver, ¿qué cosa. dejé a un lado Sí. que me causaba mucho placer? Y seguro voy a encontrar varias cosas. Y que puede ser súper Sí. sencillo. Sí, Oye, pero súper sencillo, qué me voy a malas quedar y con malos anfitriones y tus placeres. Tus placeres. María Antonieta. Bueno, uno por lo menos. Uno, bailar.
Bailar. Ah, ese es un gran placer. Yo descubrí también que me encanta bailar. A mí también me encanta Me encanta bailar. ¿A ti, Oscar? A mí me encanta el cine, me gusta mucho leer, la música también me apasiona, el teatro me fascina, o sea, creo que hay muchas cosas, pero que además, ¿sabes qué? Se viven diferente cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto, sí, es cierto. pero creo que también, y me he dado a esa tarea, de buscar ese gozo o de recuperarlo. No tal vez el gozo, pero la emoción con la que justo comenzaba a vivir nuevamente esa experiencia, la he vuelto a recuperar poco a poco. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Que sirva este programa para eso, ¿no? Claro. Como para reflexionar un poco qué placeres hemos dejado a un lado, nos hemos dejado de ver, sobre todo, como decías tú, las mujeres, que de repente nos dejamos de ver y de escuchar. Entonces, ¿cuáles serían esos placeres que nos darían el gusto por la vida, ¿no? Sí, el oye, que te levantes en la mañana. atrevernos, y nosotros también y ustedes, a experimentarlos, ¿no? Porque recuerdo de repente, no sabes cómo me encantaba un pastelito de chiquita y ahora te lo comes de grande y ya no es tan placentero. Así es. Sí, exacto. Oye, María Antonita, buscando. muchísimas gracias. Es un placer. ¿no? Fue un Es un placer placer de tener- haber estado aquí, contigo. de veras, gracias. Siempre es un placer estar en diálogos. Muchas gracias. Igualmente. Y La muchas verdad gracias que a todos ustedes. Ya nos vamos. Sí, Muchas ya gracias nos por vamos, haber que estado. pasen un fin de semana muy placentero. Muy placentero. Así es. Es responsabilidad de cada uno. Exacto. Exactamente, eso es como rico, ¿no? Es responsabilidad de cada uno, hagámoslo. Hasta la próxima.